Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un canto épico muy emocionante. Me gusta mucho que este canto épico nos presenta unas descripciones de batallas bastante emocionantes. Veamos. ¿Quién hubiese visto a los caballeros de Arabia, a los de Oxián, de Argolla y de Bascla? Con sus lanzas hieren y cortan bien, y los franceses no tienen intención de irse. Mueren muchos de unos y de otros. Hasta el atardecer la batalla es muy fuerte. Hay muy gran quebranto entre los varones francos. Dolor habrá antes de que se concluya. Muy bien lidian los franceses y los árabes. Rompen las astas y las lanzas bruñidas. ¿Quién hubiera visto los escudos tan maltrechos? ¿Quién hubiera oído temblar las blancas lorigas y crujir las espadas sobre los yelmos? ¿Quién hubiera visto caer a los caballeros y chillar a los vasallos al morir contra el suelo? Podría recordar un gran dolor. Es muy dura de soportar esta batalla. Se trata de El Cantar de Roldán, en esta traducción de Martín Riquer. Acompáñenme para que analicemos algunos aspectos importantes de esta maravillosa obra. Me gusta mucho que este canto épico nos presenta las batallas y arranca nada más con una derrota. Ni siquiera se ensalzan las grandes victorias, sino en este caso la derrota sufrida por el poderoso Carlomagno, quien dejando su retaguardia desguarecida, fueron atacados y vencidos en Roncesvalles. Claro, el canto épico lo va a justificar bajo una traición. Y también, como todo canto épico, va a tratar de ensalzar algunos valores. Y precisamente me gusta que al presentar este canto, con las muchas repeticiones, como lo veíamos en el análisis que hacíamos del Gilgamesh, también aquí se van a exaltar los valores de la valentía en la caballería, que a pesar de tener todo en contra, deben seguir luchando. Me trae a la memoria la imagen de los 300 de Leónidas en las Termópilas. Acá en este caso también Roldán, Oliveros y los 12 pares van a tener que contener las fuerzas de los sarracenos para evitar que vayan tras Carlomagno. Y este canto quiere ejemplificar eso, exaltar la valentía y hacer que de aquí en adelante todos recuerden que deben dejar en alto el nombre de Francia a través de la resistencia, a través de los hechos. Así como en el Gilgamesh se destacan los valores de la amistad, que surge entre los 12 pares, del vasallo con su señor Carlomagno y también el valor de las armas. Por ser de caballería, nos va a resaltar esos aspectos importantes que vemos, y es que todo caballero tiene un nombre a ensalzar, no solamente para sí mismo, sino para su caballo y su espada. Aquí se nos van a presentar los nombres de los caballos y espadas, de los 12 pares y también de los enemigos, porque si en algo me gustó mucho esta obra, es que ensalza también a los enemigos. De alguna manera destaca que la grandeza de un ejército también se mide por la grandeza de sus oponentes. Y por eso también me trae a colación la batalla entre Aquiles y Héctor, donde se eligen lo más granado de los militares para una batalla campal. Veamos este pasaje. El sobrino de Marsil se ha adelantado en un mulo al que azuza con un bastón. Dijo a su tío riendo alegremente: gentil señor rey, tanto os he servido que he sufrido penas y afanes. He dado batallas y las he vencido en el campo. Concededme un feudo, el privilegio de dar el primer golpe a Roldán. Lo mataré con mi aguda lanza. De verdad que me recuerda mucho esa batalla que se da entre los principales de cada ejército. Por eso es un canto épico. Y la semejanza con la mitología no está solo aquí, sino también en el desarrollo que se da de cada personaje, porque de forma similar nos presenta todas las pasiones que envuelven a los personajes. No son solamente virtuosos, sino que también dentro de su característica principal también hay muchos vicios. Por ejemplo, ¿cómo no ver la terquedad y el orgullo de Roldán que le impiden llamar a tiempo los refuerzos? También destaco que dentro de la caballería aquí se nos presenta lo que es la Guerra Santa, porque vamos a tener un caballero cura, Turpin o Turpán, quien va a exaltar la importancia de la Guerra Santa, la importancia
para lograr la bienaventuranza y llegar al cielo. Veámoslo acá. Ayudad a sostener la cristiandad. Podéis estar del todo seguros de que tendréis batalla, porque con vuestros ojos veis a los sarracenos. Proclamad vuestros pecados y pedid perdón a Dios. Os absolveré para salvar vuestras almas. Si morís, seréis santos mártires y tendréis asiento en el más alto paraíso. Este aspecto medieval de los caballeros es muy importante, tal como también lo veíamos en la trilogía de las cruzadas de Yang Guiyu, que revisamos en videos anteriores. El aspecto de la cristiandad es de gran importancia. Y aquí se va a ver todavía más involucrado porque, aparte de sacar a los sarracenos de Europa, también se quiere su conversión. Sin embargo, aquí hay algo muy particular en este pasaje siguiente que voy a leerles, donde me causa curiosidad si de verdad les interesa la conversión real o solamente nominal. Veámoslo acá. El rey cree en Dios, quiere cumplir su servicio, y sus obispos bendicen las aguas y llevan a los paganos hasta el baptisterio. Si ahora hay alguno que se oponga a Carlos, lo hace prender o quemar o matar. Se han bautizado bastante más de 100.000 como verdaderos cristianos, excepto la reina. Será llevada cautiva a la dulce Francia. El rey quiere que se convierta por amor. Y entonces lo que me hace pensar es, si no quería la conversión de los demás, también genuina, de corazón. Aquí pareciera destacar que no importa la conversión de los demás, que sea solamente por temor o por no morir, y que quiere que la de la reina sí sea de corazón, que sea genuina. Es un aspecto que hace reflexionar mucho sobre todo lo que fue la Guerra Santa y la persecución, no solamente a los sarracenos moros, sino también a los judíos. También quiero destacar algunos aspectos importantes que eran en las batallas, que tienen un mismo esquema, donde se presenta una lucha sin cuartel, luego un intercambio de argumentos, de palabras entre los contendientes, para finalmente salir victorioso luego de un revés, de algún giro. Así se nos presentan más o menos 3 o 4 batallas, todas del mismo estilo, pero también todas muy emocionantes. Y en la semejanza que nos presenta con el Cantar de Mío Cid, vemos que dentro de la caballería no importa tener la razón en una batalla o tener los argumentos legales, pues con la caballería los argumentos o la razón la dan la fuerza de las armas. Esto sí que nos muestra claramente cómo era el pensamiento feudal. También me gusta una pequeña tragedia amorosa que se nos presenta, y es que la amada, la amiga de Roldán, al saber de su muerte, Carlomagno va a ofrecerle casarla con su hijo y ella va a preferir morir de pena de amor en vez de sustituir a su amado por el aristócrata. Esto de verdad me pareció encomiable. Finalmente, también destaco el manejo importantísimo que se dan a unos símbolos y también a los sueños, pues en varios sucesos la inspiración divina, sueños y premoniciones, también del modo romano, cuando se presentaban augurios, aquí los vamos a tener presentes. Aquí voy a destacar este. Después de esta, soñó otra visión, que estaba en Francia, en su capilla de Aix. En el brazo derecho le mordía un feroz jabalí. De la parte de las Ardenas veía venir un leopardo, que ferozmente se arrojaba sobre su propia persona. Del fondo de la sala bajaba un lebrel, que se acercó a Carlos al galope y a saltos. Arranca la oreja derecha al mencionado jabalí y furiosamente lucha con el leopardo. Los franceses dicen que se está dando una gran batalla, pero no saben cuál de ellos la ganará. Me gusta mucho porque, aparte de mostrarnos la importante que está dentro de los sueños, dentro de esa magia o esa inspiración divina, también está cargada de simbolismos, porque el jabalí, al ser parte de sus allegados, va a mostrarnos que el corte de la oreja derecha nos va a representar a Judas Iscariote, al traidor, a Ganelón. Este canto épico me pareció muy entretenido, muy interesante, y no puedo más que animarlos a que lo lean, a que lo disfruten. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.